Hola chicos, ¿qué tal? En este video vamos a continuar ubicando los elementos químicos en la tabla periódica, tal como lo dejamos en el video anterior. Muy bien, nos vamos con el escandio, cuyo número atómico es 21. Hagamos su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. ¿En qué orbital está terminando? Orbital D. Eso significa que ese elemento químico se va a encontrar en el bloque amarillo. Ya sabemos que va a estar ahí entonces. Ahora, la pregunta que te haría: ¿cuál es el número cuántico principal del orbital D? Exacto, es el número 3. Entonces tú dirás: profe, eso significa que está en el periodo 3. Pero profe, en el bloque D no hay nada en el periodo 3. ¿Me estás engañando? No, tranquilo tigre. Aquí tienes que darte cuenta de algo. Si bien es cierto, el orbital tiene un número cuántico principal 3. Pero dime, ¿ese es el número cuántico principal más grande? No. El número cuántico principal más grande es el 4. Entonces, en este caso, solo para aquellos elementos químicos que terminen en D, debes considerar al número cuántico principal más alto. Esto es porque el orbital 4s es más energético que el orbital 3d. Por lo tanto, se tiene que ubicar en el periodo 4. ¿Sí? Tenlo en cuenta. Ojo, solo en el caso de los orbitales D. Ahora dime, ¿cuántos electrones tiene el último orbital, el orbital D? Exacto, es 1. Aquí vas a aplicar la misma regla que el orbital B, solamente le vas a sumar 2, pero en este caso le vas a colocar la letra B. Recuerda, si el último orbital es D, le sumas 2 a los electrones y le colocas la letra B. Y si termina en P, le sumas 2 al número de electrones y le colocas la letra A. No lo olvides. Sigamos con el escandio. Termina en 3D1. 1 más 2, 3. Muy bien. Termina en D. ¿Qué le colocó? ¿B o A? Muy bien. Es la B. 3P. Periodo 4. ¿Dónde está el elemento químico? Muy bien. Está aquí. Quizás te haya confundido un poco. Vamos a hacer otro ejemplo con el orbital D, para que te quede un poco más claro. Cobalto 27. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Todos los electrones suman 27. Muy bien. La pregunta: ¿en qué orbital termina la configuración electrónica? En el orbital D. Significa que está en el bloque amarillo. La siguiente pregunta: ¿cuál es su número cuántico principal? El 3, profe. Pero antes del 3D está el 4S. El que tiene mayor energía es el 4S. Así que voy a considerar el periodo 4. Ojo, solo en el caso de los elementos químicos cuya configuración electrónica termina en el orbital D. Muy bien, va a estar en el periodo 4. Ahora, ¿cuántos electrones hay en el orbital D? Profe, hay 7. Muy bien, pero recuerda la regla: al 7 súmale 2. 7 más 2, 9. Muy bien. Eso quiere decir que va a estar en la columna 9. Pero debes darte cuenta que todos aquellos que están en la columna 8, 9 y 10 se les va a considerar siempre como 8B. Tenlo en cuenta. Pero va a estar en la columna 9, siendo más exactos. Muy bien, le sumaste 2. 7 más 2, 9. Va a estar en la columna 9 en el periodo 4. Es decir, el cobalto se ubica aquí. ¿Ves? No es nada complicado. Otro ejemplo, el cobre. Cobre 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Vamos a seguir con la misma lógica, pero después te voy a dar otro dato de vital importancia que lo vas a tener que tener en cuenta.
Muy bien. Termina en D. Eso significa que está en el bloque amarillo. Pregunta, ¿en qué periodo está? Exacto. El orbital D tiene el número cuántico principal 3. Sin embargo, hay otro que le gana, que es el número cuántico 4. O sea, está en el periodo 4, ¿sí? No nos hagamos problemas. Manda el mayor, en el caso del orbital D. Ahora, ¿cuántos electrones tiene ese orbital? Tiene 9. Aplicamos la misma regla. Sumémosle 2. 9 más 2, 11. Eso quiere decir que está en la columna 11. Muy bien, muy sencillo. El 11 es el 1B. Por lo tanto, el cobre se encuentra en el periodo 4, grupo 1B. Es decir, aquí. Excelente. Vamos con otro ejemplo, mucho más sencillo. Helio 2. Su configuración electrónica es el 1s2. Muy bien. Profe, está fácil. Es una S, así que debe estar en el bloque celeste. Pues déjame decirte que este es una pequeña excepción. Si bien es cierto, el helio tiene una configuración electrónica que es 1s2. Y yo te he dicho que todos los elementos químicos que terminan en S van a estar en el bloque celeste. Pero este elemento químico es especial, ¿sí? Su número cuántico principal es 1, por lo tanto va a estar en el periodo 1. Pero si te das cuenta, en el periodo 1 solo hay dos casillas, 1A y 8A. Pero si es S2, debería estar en el 2A. Pero te das cuenta que está vacío, no existe esa casilla. Si seguimos la regla al pie de la letra, debería estar ahí. Pero hay un caso. Los elementos químicos del 8A son conocidos como los gases nobles. Son aquellos átomos que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente y son estables. No necesitan reaccionar con otro elemento químico. Son gases inertes. No reaccionan. El helio tiene esas características químicas. Por lo tanto, por un tema de propiedades químicas, no lo colocan en el grupo 2A, porque sus propiedades corresponden a las del grupo 8A. Es por eso que se respeta el periodo 1, pero se le coloca en el grupo 8A. Créeme, es un caso muy excepcional. No es muy común. Todos los demás elementos químicos sí cumplen con la regla que les estoy indicando, pero también es bueno indicarles que hay una excepción. Y así podemos seguir colocando diferentes elementos químicos. Ahora, hemos visto que estos elementos químicos están agrupados mediante grupos, como el 1A, 2A, 3A hasta el 8A, y 1B, 2B hasta el 8B. Pero estos tienen unos nombres. El 1A se les llama alcalinos, el 2A alcalinos térreos, el 3B se les llama boroides, el 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A antígenos, 7A halógenos, 8A gases nobles y los del grupo B se les llama metales de transición. Ahora, te debo dos explicaciones y te las voy a dar a continuación. Si se sorprendieron un poco por el caso del helio, que es una excepción en la regla, y se encuentra en una ubicación diferente a la que ya estábamos estudiando, pues te comento que hay más excepciones en la tabla periódica con respecto a su configuración electrónica. Para esto quisiera darles una reflexión. La química es una ciencia natural. Nosotros los que estudiamos ciencias buscamos la manera de poder explicar el comportamiento de estos elementos químicos en la naturaleza. Para ello se arman modelos matemáticos muy avanzados que tratan de explicar ese comportamiento. Aquí ustedes ven simples números, periodo 1, 2, 3, el orbital S, P, D, F, pero hay una matemática muy desarrollada detrás de todo eso, que ya se ve a nivel universitario y que acá solamente lo vemos como cosas puntuales que estamos aceptando que así son. Yo te he dicho que tenemos los orbitales S, P, D y F,
pero no te estoy demostrando por qué existen. No te estoy explicando eso porque eso conlleva hablar de mecánica cuántica avanzada, de hablar de sistemas electrónicos avanzados en el átomo, y necesitamos una matemática mucho más avanzada de derivadas e integrales para poder entender las funciones de onda de los átomos. Y eso no te lo voy a explicar, porque no lo necesitas para comprenderlo a nivel básico. Pero hay algo que tenemos que entender. Estos modelos matemáticos, todas estas estructuras que se arman para poder entender cómo funciona la naturaleza, son solo eso, son modelos que intentan explicar lo que hay en la naturaleza. Pero eso no significa que sea una verdad absoluta. Eso no lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer es aproximarnos lo más cercano posible. Por ejemplo, con la física clásica de Isaac Newton, pudimos llegar inclusive hasta la Luna, con toda la matemática que se desarrolló en esa época. Pero Albert Einstein demostró que la física de Newton era un caso particular a una física mucho más avanzada, que estudiaba los universos, que entendía la gravedad, y haciendo pequeños ajustes en la teoría de la relatividad de Einstein, podemos encontrar las ecuaciones de Isaac Newton. ¿Se dan cuenta? Estos modelos, estas estructuras que los profesores y los científicos damos, son modelos que cumplen con la mayoría de los elementos químicos, con la mayoría de las estructuras químicas, pero no es la verdad absoluta, solo es un modelo que se acerca lo más posible a la realidad, para que la podamos estudiar y la podamos comprender, pero tiene sus excepciones, porque nuestros cálculos pueden decir una cosa, pero si la naturaleza nos dice que no es así, lo que tenemos que hacer es arreglar nuestro modelo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos está corrigiendo. Nos está diciendo que ella no se comporta de esa manera, sino de otra. Que nuestro modelo funciona para la mayoría de elementos, pero no para todos. Es por eso que te muestro las excepciones de la configuración electrónica. El cobre demostramos que tenía esta configuración electrónica, pero en los laboratorios se ha demostrado mediante estudios espectroscópicos que la configuración real del cobre es la siguiente. Si se dan cuenta, solamente es una redistribución de electrones en los orbitales. Eso se debe a los niveles de energía. Pero si usamos la estructura real, es un poco más complicado utilizar la regla para ubicarla en la tabla periódica. Por eso te mostré la configuración electrónica de la regla que estamos estudiando, porque de ahí lo puedes ubicar mucho más fácil. Pero en la realidad es otra estructura. Sin embargo, el modelo matemático que se ha armado con la estructura que te he enseñado nos permite darle una ubicación del elemento químico en la tabla periódica y que cuyas propiedades químicas sí coinciden en todo ese grupo. Te voy a mencionar también que todos los elementos químicos que están en el 1A tienen propiedades químicas muy semejantes. Las que están en el grupo 2B tienen propiedades químicas muy semejantes. Todas las que están en el grupo 5A, todas tienen propiedades muy semejantes, químicamente hablando. Es por eso que esta estructura se acepta porque tiene coherencia, tiene concordancia con las propiedades químicas que se encuentran en cada grupo. Por ejemplo, te muestro a continuación algunos elementos químicos con su configuración electrónica según nuestro modelo que armamos en la parte académica y les muestro la configuración electrónica que se ha encontrado, como digo yo, en la vida real. Son diferentes, hay varias excepciones, pero ustedes no se compliquen. Para poder aprender química, en la parte académica solo le vamos a exigir los elementos químicos que cumplan con la regla, que cumplan con los parámetros estándar que se les está enseñando. Pero tengan en cuenta estas excepciones. Y también tengan en cuenta que la ciencia estudia la naturaleza, que tratamos de acercarnos lo más posible al comportamiento de esta. Y quizás algún día alguien, quizás tú que está viendo este video, en un futuro seas un científico y tú puedas crear un modelo mucho más desarrollado. Muy bien. Y ahora con la otra explicación. Voy a hacer lo más breve posible para que no dure tanto este video. Todos los elementos químicos cuya configuración electrónica terminan en F se van a ubicar en el 3p. Absolutamente todos.
Y vamos a seguir usando la misma regla del número cuántico principal más grande. Si el número cuántico principal más grande es 6, va a estar en el periodo 6. Si el más grande es el 7, se va a encontrar en el periodo 7. ¿Sí? Pero sin excepción, todos van a ubicarse en el 3D. Espero que te haya gustado mi explicación y sobre todo que la hayas entendido. Y ahora quisiera mandar unos saludos. Saludos a Lulu Fernández, también a Angie, a Profe Jarita y a It's Bobby Lucas 98. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias por seguir estos videos. Si te gustó el video, por favor déjame una manita arriba, comparte el video con alguien que quizás lo pueda necesitar, suscríbete si aún no lo has hecho y dale click a la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.